La semana pasada, bueno, nosotros no pudimos estar porque justo la radio transmitía el fútbol y la trascendencia del fútbol, bueno, llevó a que la radio tome obviamente la decisión de hacerlo. Me parece muy bien, pero me quedé altamente movilizado por la mamá de Chano Charpentier. Yo no sé si se dieron cuenta o prestaron atención, una cosa que pasó un poco quizás desapercibida o de no todo no ha tenido la suficiente trascendencia. La mamá de Chano Charpentier se presentó en el Senado de la Nación para hablar sobre la ley de adicciones, la ley de salud mental, así realmente se denomina. Y me quedaba impactado por el pedido desesperado de ella, por la situación que le toca vivir del hijo. Y daba detalles que son propios de quien le toca a trascender, o mejor dicho, a quien le toca vivir esa clase de situaciones. Y también hacía una suerte de llamado de atención. Decía, yo vivo todo esto y tengo el dinero suficiente como para afrontar una internación, afrontar todo. Y ella decía, ¿y aquellos que no pueden afrontar, qué hacen? ¿Cómo pensamos en el otro? Muchas veces directamente no lo hacemos. Pero la ley de salud mental hoy sirve como está para la realidad que tenemos. ¿Es una realidad que queremos verla? Digo, queremos afrontarla, queremos decir, sí señores, esta es una verdadera problemática que nos atañe a todos. Bueno, está en línea el doctor Gustavo Gómez para hablar del tema de las adicciones y este punto que planteaba la mamá de Chano. Doctor Gómez, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias por llamarme. Doctor, bueno, ¿cómo observa esto cuando cuando se entera así de un pedido desesperado, por ejemplo, de una madre respecto de una situación que le toca vivir, porque en su momento también esa misma madre corrió riesgo en manos de su hijo, por ejemplo? ¿Cómo uno tiene que observarlo, todas esas clases de situaciones que ve en el día a día? Bueno, a mí me parece que acá esto de Chano lo hemos estado viendo y yo lo veo de una manera de que en principio tenemos que ser sinceros y realistas, de que como bien decías vos, nos enteramos porque, vamos a decirlo así, es la madre de Chano Charpentier. Sí. Pero esto es una realidad que se vive en muchos casos, ¿no es cierto? De manera que me parece interesante como técnico, como profesional, como alguien que se dedica a esto cotidianamente, de que se ponga en el tapete de la sociedad y podamos hacer algo al respecto. Pero en ese sentido, a mí me parece muy interesante o muy importante que estemos hablando vos y yo en este momento, y me parece también de que eso tiene que ser útil. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no empezamos a hablar de la ley de salud mental, la ley de salud mental tiene 11 años de vigencia, la ley es ley, le guste a quien le guste. Entonces, sin embargo, hay muchas políticas o formas, esto que vos decías, ¿hacemos algo por los demás? A mí me parece muy importante tu pregunta. Me parece que eso podemos ya mismo pasarlo a la práctica. Es decir, toda la gente que nos está escuchando podría hacerse esa pregunta y puede hacer algo. En cambio, si nos ponemos a hablar de la ley de salud mental, la verdad que es muy poco lo que vamos a hacer, porque ya sabes de qué depende eso, o sea, un trámite burocrático, legal, etcétera, político, etcétera, etcétera, que no vamos a hallar en ninguna parte. De manera que a mí me parece más importante que debatir por ahí políticas, que si bien tiene que ver con la ley de salud mental, pues la ley de salud mental las propone, pero me parece que en este momento yo también ejerzo un cargo en la provincia, en el Ministerio de Salud Pública, y bueno, la verdad que es interesante que todos nos preguntemos lo que vos decís, qué hacemos, y todos veamos qué podemos hacer al respecto. Ajá, claro, pero ¿usted cree que esto en realidad forma parte de la agenda de discusión diaria o no? Bueno, en el caso nuestro de la provincia, sí, nosotros trabajamos dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Coordinación y Planificación, donde está el Plan Más Vida, y dentro del Ministerio de Salud estamos formando una red de salud mental en toda la provincia. Pero me parece que sí, que forma parte de la agenda en el sentido de que es una realidad que nos atraviesa y que debemos trabajar todos, porque ahí sí, no hay Estado que valga, ni ley que valga, ni política que valga, si nosotros, por acá estamos inmersos todos, esto es muy complejo, hay sucesos sociales, culturales, personales, familiares, sociales, geopolíticas, o sea, podemos estar mucho tiempo hablando de eso, de manera que
que esto lo que merece es que todos nos tomemos en cuenta al respecto. Ustedes hablaban recién de qué es lo que más se veía en las redes, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, me parece que por ahí viene la cosa, o sea, de qué es lo que más nos interesa. Las redes sociales hoy son parte de los consumos problemáticos, es decir, estamos atrapados en una red, valga la frase, porque el consumo de redes también es previo al consumo de sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que un chico de 2 o 3 años hoy está ante un riesgo, que es consumir redes, y ese riesgo de consumir redes va a generar en un tiempo, cuando llegue a los 10 o 12 años, mayores posibilidades de consumir sustancias tóxicas. Y más allá de la adicción, o de la adicción misma, o del consumo problemático que tenga de las redes. Es decir, cómo las redes afectan a su cerebro, afectan a su comportamiento y afectan a su cuerpo. Claro, pero eso está dimensionado por los padres, digo, porque lo más fácil es el padre que le tire el celular para que el chico mire dibujitos, juegue algún jueguito y se calme y no lleve al padre a hacer algo con ellos, por ejemplo, o no tener que dedicarse tiempo que el padre por ahí no quiere dedicarse a la criatura. Por eso le digo que esto que está haciendo ustedes, de que estamos hablando acá, es lo que deben estar escuchando los padres. Señores padres, digámosle directamente, cuando usted le da un celular a su hijo, le está activando el cerebro de una manera tal que lo predispone para que de alguna manera después, primero que está mal que un niño tenga una pantalla hasta los 6 años de edad, y después tiene que hacerlo en horarios moderados. Todo lo contrario a lo que ocurre, ustedes saben muy bien. No, imposible. De manera que, y lo mismo ocurre con las sustancias, digamos. El alcohol es una sustancia que no debe ingerirse hasta los 18 años, desde lo legal, y desde lo biológico estamos viendo que hasta los 25 años aproximadamente. Entonces, eso es todo lo que ocurre en contrario. Y ahí lo decía usted bien, el tema de qué hacen los padres. Entonces, qué hacen los padres, qué hacemos todos, porque después todos participamos también de las recepciones. Es decir, en la recepción hay alcohol, hay otras sustancias, y los padres vamos, es decir, y los padres pedimos que vayan. Es decir, es muy complejo el tema, pero me parece que tenemos que ir viéndolo desde la realidad de lo que podemos hacer cada uno. En ese sentido, los medios de comunicación son sumamente importantes porque son lo que ponen en la agenda, como bien me preguntaban. Claro, ¿y por qué el adulto no quiere, cuando escucha, cuando sabe, cuando ve todo esto, por qué no quiere? En realidad yo creo que en ese sentido sí convengamos que la estrategia de lo que yo llamo el mercado, digamos, de los intereses, ha sido muy eficaz. Es decir, han ido penetrando muy inteligentemente, tienen una estructura organizada. Ahí para mí radica en eso, digamos, en la organización que tiene el sistema que propone el consumo, y la desorganización que tiene esto. Así que usted me está llamando, hacemos desde la política, desde el gobierno hacemos algunas políticas, pero no logramos una organización eficiente para que la gente en general tenga un criterio que le ayude a mejorar. Y entonces todos caemos en esta red. Me parece el simbólico esto de la red, porque estamos atrapados en las redes de todo punto de vista, de la información, esto de que el papá está ocupado, de que debe hacer que está trabajando mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que esa es la realidad, y después pasan estas cosas, visualizamos, como se dice vulgarmente, la punta del iceberg, y ahí nos escandalizamos. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la prevención, que es esto que estamos haciendo en este preciso momento. Claro. Me acordaba mucho de un caso y de la influencia que tienen los medios de comunicación, ¿no? De un caso de esta semana. Se habló, y es un tema que no lo resaltábamos, de un caso de abuso, de una chica que denunció un abuso muy grave, obviamente, lo que le ha tocado vivir, pero fue significativo porque la chica contó a partir de lo que vio en la televisión, porque vio una información en la televisión, en un noticiero, de casualidad, y la chica dijo, eso mismo me estás pasando a mí. O sea, el efecto multiplicador del medio de comunicación, lo positivo que tiene. Eso muchas veces también se utiliza, lo positivo, digo. No, pero Daniel, es fundamental. O sea, ahí tenemos, yo hoy por hoy
divido en dos, es decir, las redes de comunicación, las redes, ¿cómo se tienen las redes? Instagram, Facebook, y los medios de comunicación formales, que me parece también que ahí hoy por hoy tenemos una gran diferencia, ¿no? Porque una es incontrolada y la otra es controlada. Entonces, ahí aparece una diferencia, insisto, donde esto que estamos haciendo nosotros no lo hace Instagram, o por lo menos no lo hace metódicamente, no sigue una regla. Hace poco, ¿qué quiero decir con esto? Hace poco me entrevistaban con respecto al tema del suicidio, donde el periodista me planteaba que le habían enviado una norma donde cómo se debía tratar o no se debía tratar el suicidio, la información del suicidio. Entonces, está regulado, ¿me entiendes? En cambio, en Instagram no hay regulación. ¿Y qué se ve más hoy? ¿Qué ven más hoy los jóvenes? Y ven Instagram, ven Facebook, ven toda el TikTok. La verdad que no conozco la terminología, o no sé tanto. Pero bueno, entonces me parece que hoy hay una especie de puja donde estamos ubicados dentro de los medios de comunicaciones formales y que nos permite y nos da, esto que vos decías bien, la posibilidad de que alguien pueda conocerlo de manera fehaciente, de manera adecuada, y que le haya llevado a hacer una denuncia para poder manifestar su malestar o el ilícito que se ha cometido con ella, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es uno de los puntos que llama por ahí la atención y que uno tiene que entrar a trabajarlo de cada manera, pero es una discusión del día a día, es una discusión permanente, ¿no? Y del trabajo permanente, porque en el fondo, en realidad, estamos hablando de lo que nos hace la sociedad y de lo que nos atraviesa hoy en la sociedad. Y si no lo hacemos, va a seguir todo igual, ¿no? O peor. Claro, exactamente, va a seguir todo igual o peor. Por eso digo, me parece que acá hay determinantes, estas informaciones que estamos dando, esto de prevenir, de entender que las pantallas son el principio de los consumos problemáticos y que la gente que nos está escuchando pueda tomarlo y pueda llevarlo adelante. Ahí también hay que agregar que no es fácil, es decir, la teoría, que lo que yo acabo de decir está bien, pero es difícil. Pero ahí también me parece que tiene que haber una especie de, tiene que haber una organización. ¿Qué te quiero decir? Que si vos vas a un cumpleaños con tu hijo, yo voy con el mío, o a un lugar X o lo que sea, y hablamos de esto, y tenemos que empezar a generar una nueva cultura, es decir, claro, sacarle a todos los celulares y decir vamos a jugar a la embopa, porque ahí viene otro tema, Dani. El otro día yo lo comentaba también en otro medio, hablaba con un amigo que a su vez había hablado con alguien pariente de él que era profesora de educación física, y le decía que los chicos no saben correr. Y es verdad, sí. Y es verdad, es absolutamente verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque es lógico, porque no han desarrollado la psicomotricidad, digamos, ¿entendés? Entonces esto que yo te digo, de que vos te vayas a un cumpleaños, dejen todos los celulares, dejen esto y empecemos a correr, o no sé, o en la reunión de los domingos, qué sé yo. Bueno, esas cosas seguramente no se hacen. Bueno, por ahí la propuesta sería esa, cuando vos me preguntabas qué hacer, o quién... Volver a lo lúdico. Sí, volver a lo lúdico, a la actividad física, y otro gran tema, es verdad, para otro programa, es el aburrimiento, es decir, esa es la palabra tan temida, sí. Cuando el chico dice, estoy aburrido. Que esa es la solución. O sea, cuando tu hijo te diga, estoy aburrido, ponete contento, porque tenés que seguir teniéndolo aburrido, más que haga berrinche, porque eso es lo que lo puede llegar a estimular a que él piense por sí mismo, desde su cabeza, no de una pantalla, qué hacer, y se le va a ocurrir hacer algo. Te puedo asegurar que se le va a ocurrir hacer algo, con cualquier cosa que tenga. Así que bueno, eso es importantísimo. Es decir, lo que estamos viendo mal es bueno, y lo bueno es malo, digamos. Claro, lo que pasa es que también me parece que por ahí viene una responsabilidad de adulto que no queremos asumir, que cuando el chico está aburrido nosotros queremos sacárnoslo de encima, no queremos asumir el rol y la responsabilidad de padres. Ese me parece que es el dilema, en el fondo. Sí, totalmente, pero por supuesto que sí, que es ese, y que por eso te estoy diciendo, es decir, el berrinche, el llanto del chico es algo que no queremos tolerar, pero que es algo bueno, porque él está queriendo algo y está bueno, no solamente porque él llora, sino porque vos le estás enseñando que eso no se hace. Entonces está pasando algo que se llama tolerancia a la frustración. Entonces él empieza a entender que no todo es como él quiere. De manera que eso es
básico, es fundamental y es recontra saludable. Si nosotros lográramos esa tolerancia a la frustración, sería algo genial. Rápidamente te lo cuento, es decir, esto pasa cuando vos le sacás el chupete al chico. ¿Qué hace el chico? Empieza a llorar. Y claro. que no le va, vos te imaginas, toda la vida no va a estar con chupete. Entonces, le sacás, él llora, y después deja de usar chupete. ¿Entendés? Claro. Este es el chupete electrónico. Bueno, nosotros en vez de sacarle, fíjate vos que el chupete, fíjate lo que me acabo de dar cuenta, ¿no? Pues decir, el chico no va a andar a los 10 años con chupete. Bueno, acá nosotros estamos poniendo un chupete electrónico que le ponemos a los 2 años y va a tener hasta los 90 años. Así que, bueno. Yo la verdad no quiero ser justo en esto, en decir que en realidad me quedaría hablando mucho más tiempo, porque no tengo tanto tiempo, porque me surgieron un montón de preguntas. Por ejemplo, el hecho de decir las adicciones, entonces al fin y al cabo son una consecuencia de lo que no hicimos anteriormente como padres. Uno de los hechos. Segundo, ¿cómo juega el contexto social? Digo, porque yo también le saco el teléfono a mi hijo, pero todo el contexto que lo rodea de amistades tiene teléfono, y así un montón de otras preguntas que seguramente iremos desarrollándolo más adelante, que me parecen atractivos e importantes como para abordarlas, porque después terminamos lamentándonos con lo más preciado que son nuestros hijos, o lamentando con nuestra propia familia. Doctor Gustavo Gómez, la verdad un gusto poder escucharlo. Gracias por estos minutos. Igualmente, muchas gracias, muy amable. No, por favor, el doctor Gustavo Gómez, médico psiquiatra, hablando con nosotros.